Seguimos en Mundo Cooperativo con toda la actualidad de un sector pujante de la economía y de la sociedad de nuestro país. Activa el modo digital. Accede a un préstamo de Fuserep impulsado por Ande y lleva tu empresa al siguiente nivel. En la primera parte del programa compartíamos con ustedes esta entrevista, el segmento de la entrevista en la que Enrique Cal, el presidente de FUCBAN, planteaba algunas de las inquietudes que esta organización tiene. Pero vamos a hablar también sobre la situación de la vivienda en nuestro país, cuáles son aquellas inquietudes que al día de hoy está preocupando a FUCBAN, sobre todo en un periodo tan determinante como este en el que se está analizando la ley de presupuesto nacional. Así que aquí la segunda parte del diálogo con el presidente de FUCBAN. En los últimos días el equipo económico de gobierno hizo algunos anuncios con relación a medidas económicas precisamente. La vivienda fue una de ellas, la vivienda promovida, que estaría ahora bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Vivienda pasaría a ocupar otro rol. Desde FUCBAN, ¿cómo se ve eso? Nosotros hemos sido desde la promulgación de la ley de vivienda promovida muy críticos de esa ley. Nos parece que no debería existir, o por lo menos hay que mejorarla, hay que modificarla en toda su estructura. Esa mal llamada ley de inversión en vivienda de interés social, como fue en su momento, que se anunció como un mecanismo de acceso para los sectores medios y medios bajos, fue una falacia. El resultado, ahora está saliendo una investigación de la Facultad de Arquitectura, ya salió un primer informe preliminar. El único resultado evidente de la ley, que después se cambió y se empezó a llamar, a denominar la ley de vivienda promovida, el único resultado evidente es el aumento del margen de ganancia tanto de constructoras inmobiliarias como inversionistas. Acá no hay una vivienda que accesible para los sectores medios y los sectores medios bajos. Ningún trabajador puede comprar una vivienda en un edificio de viviendas promovidas. Medidas que se tomaron en el anterior gobierno ampliaron esas dificultades y mejoraron las condiciones para el mercado especulatorio. No se puede concebir que hoy la vivienda promovida admita, vivienda además promovida por el grado de exoneración de impuestos que tiene, que es bastante importante. Estamos hablando de como 5 o 6 impuestos exonerados y porcentajes importantes de exoneración que los aprovechan los inversores, las constructoras y las inmobiliarias, nunca llegan realmente a quienes tendrían que llegar. Aprovechando esas exoneraciones, el mercado inmobiliario logró, por un acuerdo con el gobierno anterior, de que no se quitaran los topes, porque habían algunos apartamentos que salían topeados que igualmente eran inaccesibles, y se admitiera la construcción de viviendas, mal llamadas viviendas, de una sola habitación. Entonces, esos monoambientes no pueden ser concebidos como viviendas familiares, viviendas para casa-habitación. Estamos viendo una fuga, una renuncia fiscal por parte del Estado importantísima, de que si se lograra modificar eso, sería muy interesante para el país, porque recaudaría lo que tiene que recaudar, y nos parece correcto que salga del Ministerio de Vivienda, porque en realidad no es un proyecto de vivienda social, es un proyecto de inversión, es un proyecto que atrae capitales extranjeros, se promueve en el exterior como una oportunidad estrella para invertir en Uruguay. Entonces, difícilmente puede hacer un proyecto de inversión en vivienda de interés social. Y por lo menos, lo que estamos planteando desde FUCBAN ya hace tiempo también, es bueno que las cooperativas, que realmente son viviendas destinadas a los sectores medios y medios bajos, y bajos también, se las exoneren con las mismas características que se exonera la vivienda promovida. Nosotros pagamos el IVA, nosotros pagamos el IVA en todos los productos que compramos, en las transacciones, en los acuerdos y en los convenios con los institutos, en la luz, en el agua. Entonces, ¿cómo se explica que se exonere a empresas multinacionales que vienen a invertir al país, invierten, venden y se van y llevan sus capitales a otro lugar, y a los trabajadores se nos cobre hasta el aire que respiramos cuando entramos a una obra? ¿Qué tanto impactó
el alcanzar aquel 2% que fue la reivindicación histórica y que finalmente en el gobierno pasado se logró. ¿Hubo algún tipo de impacto que hoy se pueda decir fue satisfactorio? Sí, desde el primer momento. O sea, nosotros un cálculo que habíamos hecho matemático, ya con cierta antigüedad, en el año 2024, en marzo del 2024, habíamos calculado que una familia de 2 dormitorios, que ocupa una vivienda de 2 dormitorios, que pagando al 5,25 como era lo hicimos en marzo del 2023. Una familia pagando al 5,25 ocupando una vivienda de 2 dormitorios, pagaba a lo largo de los 25 años en el entorno de entre 30 y 35 mil dólares más que una familia que hubiera ocupado que viviera en una cooperativa al 2% histórico. Ni que hablar lo que sería una vivienda de 4, de 3 o de 4 dormitorios. Es decir, hay un impacto económico importante, pero también hay un impacto en lo que es la cultura legislativa. Cuando los legisladores en el año 68 optaron por el 2%, hicieron una opción por un interés bajo, porque además se paga en URs. Entonces, no es real de que nosotros pagamos el 2% sobre el monto prestado y nada más. Nosotros pagamos el 2% actualizando la UR año a año durante 25 años. Toda la ciudadanía sabe que la UR sube todos los meses. Los cooperativistas no lo hacemos todos los meses, sino que en septiembre hay que ajustarse el cinturón porque nos pega un viandazo que nos deja con las patas para arriba, pero si hay una política salarial acorde, que la UR se puede acompañar. Tan desproporcionado a veces es la moneda UR como moneda ficta, que hoy por hoy el único sistema que sigue manteniendo la UR como moneda para la transacción inmobiliaria, para las cooperativas, para la evolución de los préstamos, es el cooperativismo. Hoy todas las transacciones se hacen o en dólares, en pesos o más generalizadamente en unidades indexadas. Como en la agenda de todas las organizaciones populares en este momento, estamos a la expectativa de qué va a pasar con el presupuesto nacional. Sabemos que ese presupuesto y el mensaje que envía el Poder Ejecutivo es lo que va a pautar la inversión en todas las áreas, el gasto público durante los próximos 5 años, y lo que no quede ahí, como dice el viejo proverbio, lo que no está en el presupuesto no existe. Estamos expectantes, lo hemos solicitado, hemos planteado en la COAVI, que celebramos de que se volvió a reunir la Comisión Asesora de Vivienda, pero donde no ha sido posible hablar sobre realidades concretas, porque no sabemos cuánto le va a destinar el gobierno realmente, cuánta plata va a estar arriba de la mesa para la construcción de vivienda de interés social. Hay una promesa de gobierno de duplicar el presupuesto que hay asignado de vivienda. Hoy por hoy no llega al 0,5% del PBI, lo cual es absolutamente insuficiente para atender las necesidades de la población, tanto cuantitativas como cualitativas, y no estamos seguros de que llegando a esa duplicación del presupuesto se puedan cubrir las necesidades, porque lo que se necesita es hacer un estudio serio sobre cuál es la demanda vigente, demanda histórica en vivienda, y ahí planificar una política de Estado, no una política de gobierno, una política de Estado que, bueno, requerirá un 1,5, requerirá un 2, requerirá un 1 en los primeros años, pero que además se tiene que continuar en el tiempo y no quedar sujeta de las fronteras administrativas. Vamos a hacer una pausa, en instantes llega el segmento final de Mundo Cooperativo por hoy.